ordeño, ahora la ropa no me sirve, porque ahora toca que la mamita le haga otros vestidos. Ya más lindo, ¿cómo le ha ido? Niña La escucho, tranquila, tranquila. ahí la escucho. ¿Sí o no? Recording in progress. Buenas noches, Buenas apreciados noches. estudiantes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este nuevo tema, tema Bien, 8. muchas gracias. Entonces, estemos en disposición para atender y escuchar lo que el señor seminarista les quiere compartir en relación a este tema. Entonces, sean bienvenidos y señor seminarista. Muchas gracias por su tiempo en acompañar a estos estudiantes de la formación permanente. Entonces, bienvenidos. Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ok, Sí, señor. bueno, eso está muy Buenas bien. noches. Espero estén Buenas muy noches. bien, juiciositos, que hayan hecho la tarea y que podamos así compartir un poquito ahorita también sobre este mismo tema y la tarea. En juiciosos con eso, hay doña Amparo, doña Brisa, doña Sofía, varias personas por aquí conocidas, entonces vamos a empezar para que no se nos vaya el tiempo así nomás. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Amén. Amén. Espíritu Santo, aliento del Santísimo, del Altísimo, tú que hiciste saltar de gozo a Juan en el seno de Isabel y pusiste palabras proféticas en sus labios. Ven también hoy a este encuentro, así como acompañaste a María en su camino y colmaste de alegría a Isabel en su hogar. Llena ahora nuestro de luz y discernimiento. Sentimiento. Enséñanos a Enséñanos escuchar a con escuchar humildad, con humildad a compartir y a servir con prontitud como lo hizo la Virgen. La fecunda y Que esta formación sea fecunda que al estilo de aquel santo encuentro, también nosotros podamos reconocerte en el otro, proclamar tus maravillas proclamar tu y mar anunciar tu y reino. anunciar tu reino En en el Espíritu Espíritu Santo. Santo, ven, dulce Ven, dulce huésped del huésped alma, del dejaba sabor a la maldición y es difícil entender que estos dos ancianos fueran justos ante los ojos de Dios, pero que dejaran dudas ante los ojos de los hombres por su esterilidad. Entonces, tomando pues este contexto que nos lo muestra la página 77 del libro de formación permanente, entonces
Entonces, allá vengo riéndose a doña Amparo, Dios lleno de compasión, de misericordia, siempre piensa en la vida y donde la vida aparece, eh, Él se muestra desde lo que vamos a decir que Dios hace posible lo que parece imposible para el ser humano. Entonces ahí es donde vamos a tocar, en el corazón del relato de la visitación, que sería lo que es precisamente ese encuentro de las comadres de María y de Isabel. eh, Vamos a tomar el texto de Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. Ese es todo el relato y todo el cuerpo del texto que vamos a meditar aquí. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56, narra entonces todo este hecho de la visitación. Late una escena profundamente humana y es también un poco teológica o ampliamente teológica y eclesial, donde vamos a tocar también entonces la pastoral. El encuentro de dos mujeres, donde María e Isabel, primas en la carne y unidas en la fe, que se abrazan en el gozo de las promesas de Dios cumplidas en cada una de ellas. Este momento que en muchas culturas populares se ha denominado entrañablemente es el encuentro de las comadres. Es algo muy bonito acá. Va más allá de una simple visita de familia, donde María presurosa sale al encuentro de su prima Santa Isabel, sino que es una epifanía del Evangelio. Eso es muy bonito porque esa epifanía del Evangelio es encarnado en la historia concreta de dos mujeres que son creyentes. Y es una proclamación silenciosa, pero muy potente del reino de Dios que irrumpe en lo cotidiano de ese contexto judío. Aquí hago un paréntesis. Al final en la oración final, después de eso, voy a colocar dos diapositivas al final de todo esto con todas las citas bíblicas, ¿sí? Donde se muestra entonces la introducción, la primera parte, segunda parte, donde van a estar todas las citas bíblicas para que puedan recurrir a ello. Y cada cita bíblica entonces estará expresada con una frase que identifica esa cita. Bueno, volviendo acá a lo que estábamos diciendo, desde los primeros siglos, los padres de la iglesia vieron este texto o este pasaje, esta experiencia de la visitación como una clave para comprender no solo la figura de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, sino también la dinámica misionera de la fe, porque María, después del anuncio del ángel y la concepción virginal del Hijo de Dios en sus entrañas, no se cierra en sí misma, en su alegría, y ella se queda entonces ahí hasta que pasen las cosas. Ella misma no se regodea en el misterio que llega, se lleva en su seno. Ella hace todo lo contrario. Es algo muy bonito acá. Ella siempre nos va a dar testimonio. Se pone en camino y con prontitud. Eso nos lo muestra el texto y es algo muy bonito. Con prontitud. ¿Y qué hace? Servir para compartir esa alegría con su prima Santa Isabel y así confirmar y ser confirmada en la fe. Ese momento es mágico allí, aunque pues no vamos a decir, pues es una expresión nomás, ¿no? En un acto de amor y de entrega que anticipa el movimiento esencial entre la iglesia naciente. Salir, visitar, acompañar y de anunciar. Es algo acá sorprendente en este encuentro. Servicio generoso y de un anuncio alegre. María e Isabel nos enseñan que la fe no vive en soledad, que la promesa de Dios se fortalece en la comunión fraterna.
En esta formación permanente queremos detenernos en este tema octavo y así contemplar este encuentro de comadres con una mirada contemplativa, pero también teológica, y que al meditarlo también nosotros aprendamos a salir apresuradamente de nosotros. Entonces, siguiendo en esta dinámica, vamos a contemplar esos vestigios desde la Sagrada Escritura en, en la Antigua y en la Nueva Alianza. En primer lugar, se nos va a mostrar cuáles son las raíces veterotestamentarias. ¿Qué quiere decir eso? Vetero, que sería antiguo, y testamentario, pues entonces sería del Antiguo Testamento. Promesa, fecundidad y encuentro, algo muy bonito. La visitación con este relato no irrumpe en el Evangelio como un episodio aislado, sino como el cumplimiento y como la plenitud de múltiples relatos, símbolos y promesas que nos muestra también el Antiguo Testamento. En ella convergen siglos de espera, de esterilidad convertida en fecundidad y de encuentros muy significativos entre mujeres elegidas por Dios para portar en sus vientres no solo hijos, sino etapas decisivas en la historia de la salvación. Y por eso mostramos ahí el ejemplo en el Antiguo Testamento, Sara y Agar, Rebeca, Ana y otras mujeres estériles fecundadas por Dios. Isabel, esposa de Zacarías y de avanzada edad, se presenta como un eco directo de las matriarcas del antiguo Israel. Y aquí entonces nos remontamos también a lo que ya habíamos dicho, el tema de las matriarcas, ¿sí? Especialmente aquí vamos a tocar a Sara, la esposa de Abraham, cuyo vientre era estéril y fue abierto por el poder de la promesa de Dios. Génesis capítulo 18, versículos 10 al 14 nos muestra esto precisamente. Al igual que Sara, Isabel concibe a un hijo por gracia. Y es algo muy bonito esto, no por mérito humano, sino por la acción gratuita de Dios. Dios se dona, Dios da unos regalos especiales que nosotros no merecemos, pero que los da. ¿Por qué? Porque este hijo, aquí lo vamos a ver, es una acción gratuita de Dios. Este hijo será Juan, el precursor, el Elías prometido, digámoslo así. Malaquías capítulo 3 versículos 1 y 23 nos van a mostrar eso. Es el puente entre los profetas y el Mesías. Alguna vez se decía que ¿quién es Juan? Juan es el personaje bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es el último profeta del Antiguo Testamento, pero es el primer testigo del Señor en el Nuevo Testamento, digámoslo así. El Antiguo Testamento presenta una pedagogía de la esperanza en medio de la imposibilidad, en la que la esterilidad se convierte en signo privilegiado. ¿Por qué? Porque es la acción divina que está allí precisamente. Ana, madre de Samuel, primera Samuel capítulos 1 y 2, prefigura también a Israel. ¿Por qué? Porque ambas oran, ellas confían y dan a luz un hijo que lo consagran a Dios. Y sus cánticos, el de Ana y el Magnificat de María, guardan una profunda simetría, son muy, digámoslo así, están en mucha armonía ellos dos y constituyen unos signos de reversión, de esperanza mesiánica y donde los soberbios caen y los humildes son levantados. Y por eso decimos allí, también María, entonces, el arca de la alianza, que es la figura de Nuestra Señora, un paralelismo teológico en donde es notable la profundidad que traza Lucas entre esa arca y María. No nos estamos saliendo del tema, sino que estamos mostrando todo esto desde el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículo 4, entonces nos va a decir esto, el maná y la vara de Aarón, entonces que son igual que las tablas de la ley que están en el arca de la alianza, son el signo también de María, porque mientras que María porta en su seno el verbo encarnado,
el pan, el verdadero pan del cielo, y al sumo sacerdote eterno. Entonces en el arca estaba esto que decíamos, las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón, que es algo importantísimo desde la prefiguración en el Antiguo Testamento. Y cuando David llena el arca, lleva el arca a Jerusalén, lo recibe con danzas y muchas exclamaciones, ¿sí? ¿Cómo es que el arca del Señor viene a mí? Entonces es algo aquí tan bonito. ¿Cómo es que el arca del Señor viene a mí? Lo dice en 2 Samuel capítulo 6 versículo 9, expresión que también va a retomar entonces Santa Isabel. Dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Entonces está como todo tan bonito, la unidad de la escritura y donde vemos que el mismo Espíritu Santo es el que se traza por toda la historia de la salvación. Capítulo 1 de Lucas, versículo 43 es lo que dice ahí entonces Isabel. Y como el arca permaneció 3 meses en la casa de Obed o de Edom, segunda Samuel segunda Samuel capítulo 6 versículo 11 nos va a decir eso. También María permaneció unos 3 meses en la casa de su prima Santa Isabel. Lucas capítulo 1 versículo 56. Y entonces la asunción no es solo literaria, sino que es profundamente cristológica, pero también muy mariológica, en cuanto que María es la nueva arca que lleva en sí como símbolo de la antigua alianza, sino la misma presencia de Dios hecho carne. Ella ya no va a traer lo del Antiguo Testamento, sino ya el mismo Dios que se hace en su ser. Y entonces ahí pasamos al despliegue neotestamentario que decimos neo, que es nuevo, y, o sea, el Nuevo Testamento. La visitación como revelación cristológica y eclesial. El texto de Lucas, del Evangelio según San Lucas, entonces nos va a mostrar que la visitación es rica en densidad, tanto teológica como simbólica. Nos va a mostrar unas cositas muy bacanas acá. No es una simple narración biográfica mostrándonos datos y todo, sino que es una revelación encarnada en el misterio de Cristo y de su iglesia naciente, que es en clave muy femenina y también profética. En primer lugar, cristología embrionaria, ¿sí? Jesús como Señor desde el seno de María. El reconocimiento de Isabel no es solo emocional, es profético. Llena del Espíritu Santo, Isabel proclama a María como la madre de mi Señor y utilizando un título que en el Antiguo Testamento designa a Yahvé, el Señor. Lucas nos introduce así y ya desde el capítulo primero en una alta cristología. Jesús es el Señor, es el Kyrios. Kyrios en griego significa Señor precisamente. Incluso antes de nacer y su identidad divina es reconocida por la fe y no por la vista. Todavía no había nacido el Señor y ya está haciendo profesión de fe. El saludo de Isabel es la primera bienaventuranza del Evangelio. Dichosa tú que has creído. Lucas capítulo 1, versículo 45. Y esta proclamación establece el modelo del discipulado. Creer en la palabra, acogerla en lo profundo y dejar que fructifique en gozo y servicio. Y ahí vemos entonces que María no es solo una madre biológica, sino que es la primera creyente y la primera discípula. En segundo lugar, entonces vemos cómo está allí la eclesiología germinal, una comunidad de fe y de misión. Eclesiología es diferente a eclesia, que es la iglesia precisamente, la comunidad de fe. En el abrazo de María e Isabel se esboza una iglesia en su estado naciente, es decir, una comunidad que es humilde, que es femenina, que es contemplativa, pero que también es misionera y que vive el misterio con alegría y con mucha disponibilidad. Y ambas mujeres, tanto María como Isabel, representan dos tiempos de la historia de la salvación. Isabel es el último destello de la antigua alianza.
y María, la aurora de la nueva alianza. Y este encuentro de comadres, como se titula precisamente este tema, es más que una escena privada, es una visión de Dios que es el que se revela a su pueblo a través de la carne y la fe de dos mujeres, dos precisamente, dos tiempos, dos temporadas, o como se decía aquí entonces, antigua y nueva alianza. Eh, una experiencia prenatal que ya preanuncia la misión profética es precisamente lo de Juan. E incluso del seno, Juan da testimonio del Mesías porque salta de gozo. Entonces ya lo está prefigurando. Doña Flor Marina, Doña Flor Marina está rayando la presentación. Por favor, deja el puntero, por favor, quietecito. Y en tercer lugar, María, ícono de la misionera y madre de la esperanza, porque el gesto de María que se puso en camino y con prontitud encanta la espiritualidad de una iglesia en salida, como nos lo mencionaba tanto el difunto Papa Francisco de feliz memoria. No espera a ser vivida, a ser servida, digámoslo así, sino que va al encuentro. Eso es lo que hace María. No se encierra en el misterio recibido, sino que lo comparte. Su camino por las montañas de Judá anticipa el camino de la buena noticia hacia los confines de la tierra. Si seguimos entonces primero desde la parte bíblica, ahora desde la parte teológica, entonces nos va a mostrar la teología del encuentro. Aquí se muestra esa teología del encuentro que es un Pentecostés que es doméstico. Y nos muestra en primer lugar que María, la Teotocos, la Madre del Señor, que lleva a Cristo en su seno y que es también en su servicio. María no guarda para sí el don recibido, en su seno lleva el Verbo encarnado y en sus pies la prontitud del amor. La visitación es una imagen de la iglesia que lleva a Cristo en su corazón y en su cuerpo. Sale a visitar los espacios donde hay necesidad, donde el gozo y la fragilidad coexisten. Este encuentro es un Pentecostés doméstico, precisamente donde el Espíritu Santo hace saltar de gozo a Juan en el seno de Isabel y desata una alabanza profética en boca de ambas mujeres. No se trata de un suceso meramente privado, sino de una epifanía trinitaria y eclesial, es decir, el Hijo encarnado en María, el Espíritu Santo que llena a Isabel y el Padre que cumple sus promesas. Y por eso decimos entonces que Isabel allí va a ser una figura de la antigua alianza que se abre al cumplimiento. ¿Por qué? Porque Santa Isabel, la prima de María, la comadre, como dice aquí el tema, representa el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto les voy a decir mucho porque es algo muy importante. Ella es la voz profética que reconoce, ella acoge y bendice el misterio que María lleva en sus entrañas. Es algo maravilloso esa profesión de fe. Su acogida no es pasiva, es una proclamación activa del designio salvífico de Dios. En ella, la antigua alianza se inclina en reverencia ante la nueva y sin ruptura y sino que da un cumplimiento perenne. Allí entonces se ve donde hay una continuidad entre estas dos mujeres y entre las dos alianzas. Toda la historia de la salvación es una sola que se parte entre antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces aquí, en cuarto lugar, digámoslo así, María es ícono de la iglesia misionera y de comunión. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el gesto de María de salir de su casa para encontrarse con Isabel es la imagen perfecta de una iglesia que va en salida, como lo desea o lo decía tanto el Papa Francisco. No se trata de una salida por obligación, sino que es un impulso del Espíritu Santo,
y es tanto por amor. Sabemos que ¿quién es el amor? El amor del Padre y del Hijo lo dice el mismo credo niceno-constantinopolitano. ¿Qué es el amor? El amor es el que procede del Padre y del Hijo. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo. No se trata de una salida así nomás, sino un impulso del Espíritu y que es por amor. María va con alegría a servir, a compartir, a confirmar la fe de su parienta sin esperar nada a cambio. Y vamos a ver que entonces el cántico, precisamente el Magnificat, revela esta salida que no es una acción neutral, sino que es profundamente subversiva y liberadora. Estas palabras suenan feas, pero nos hacen decir que entonces que Dios derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Capítulo 1 de Lucas, versículos 52 y 53 nos van a decir esto, donde María no solo lleva a Jesús, anuncia, profetiza, canta la justicia de Dios. Ella es madre, pero también profetiza, es discípula y es servidora. Y aquí entonces decimos, la iglesia cuando es fiel a María se convierte en una comunidad visitadora, acompaña a los ancianos, consuela a las embarazadas, anima a los jóvenes, confirma a los creyentes y canta la esperanza. Latina forever, Latina forever, así suena. De forma pastoral, entonces vamos a decir ese encuentro de comadres hoy, una espiritualidad de la visita y del cuidado, en donde un mundo hoy precisamente que es marcado por el aislamiento, el individualismo y la indiferencia, la invitación de María revaloriza la cultura del encuentro y del cuidado, porque María no se excusa por su propio embarazo, va al encuentro de quien lo necesita, y así la pastoral hoy está llamada a promover una iglesia materna, cercana, disponible, alegre, pero también que es servicial. Y en segundo lugar, entonces María e Isabel, que son espejo de sororidad y de comunión entre las generaciones, porque el encuentro de comadres es también una imagen bellísima de la comunión. Pero esta comunión es algo muy bonito porque es entre dos generaciones, intergeneracional, entre una joven y una mujer de edad avanzada. Ambas se reconocen, se respetan, se bendicen y se fortalecen mutuamente. En una época donde muchas veces las generaciones se enfrentan o se ignoran, estas escenas son un icono de comunión y de diálogo. Siempre nos está enseñando la Sagrada Escritura y en ella se puede basar una pastoral juvenil y familiar que sea inclusiva, sanadora, pero también misionera. El Magnífica, que es la oración de los pobres y es el programa pastoral, nos va a mostrar pues como algo que debemos seguir. El Magnificat es una profecía revolucionaria. Dios está del lado de los humildes. Esta oración debe ser brújula de todo proyecto pastoral que quiere ser fiel al Evangelio. En ella están presentes los valores del reino, como la justicia, la libertad, la misericordia, la memoria histórica, la humildad y el gozo. Y así cada comunidad cristiana está llamada a ser María. Todos debemos ser una María para todos, en cuanto que somos portadores de Cristo, servidores del gozo y profetas del Rey. Y para ir terminando, entonces el encuentro de comadres entre María e Isabel no es solo una bella escena doméstica entre dos mujeres embarazadas, es un misterio de revelación, es un misterio de revelación, pero también de gracia, una epifanía de Dios que irrumpe en lo ordinario, una visita del Espíritu Santo en el corazón de dos creyentes humildes. Allí, en la casa de Zacarías, no se escuchan discursos teológicos elaborados, pero sí se respiran los frutos más altos de la fe, la alabanza, la profecía, la alegría y la caridad. Teológicamente, entonces vamos a decir también que
Este encuentro nos permite vislumbrar que la fe no es un acto solidario, la fe de María se entrelaza con la de Isabel. Desde la Sagrada Escritura, este pasaje une promesas y plenitudes, desde las esterilidades del Antiguo Testamento hasta la fecundidad mesiánica del Nuevo. Y Dios teje su historia salvadora en los vientres de mujeres creyentes y disponibles. Por eso también pastoralmente vamos a decir que este encuentro es una pedagogía de acompañamiento, del consuelo, del caminar juntos en el misterio. Y por último, entonces, vamos a decir que cada encuentro humano, especialmente entre creyentes, puede reflejar la belleza y la fuerza de esta visitación, que nuestras comunidades aprendan que María, así como María, debemos salir presurosos al encuentro con el otro y de Isabel a reconocer con humildad la presencia de Dios en quienes llegan. Y así que como María podamos cantar nuestro propio Magníficat cuando descubrimos que Dios ha mirado nuestra pequeñez, que su misericordia es eterna y que su reino ya germina en medio de nosotros. Y por eso entonces, por último, hacemos la oración final para hacer el compartir. Te bendecimos, Señor, porque has estado en medio de nosotros, como estuviste en la casa de Isabel cuando María llegó llevando en su seno al Salvador. Gracias por este tiempo de formación, por la palabra compartida, por el silencio fecundo y por el gozo de reconocerte en nuestros hermanos. Le pedimos al Espíritu Santo que hizo profetizar a Isabel y cantar a María, que se quede con nosotros. Haz que nuestras vidas también sean visitación, camino, abrazo y bendición para los demás. Concédenos la gracia de llevar a Cristo con la misma alegría y prontitud de la Virgen y de acoger su presencia como lo hizo Isabel, con humildad, con fe y con corazón abierto. Que todo lo aprendido se vuelva vida y que toda la vida sea para ti alabanza. Amén. Entonces aquí les presento también las citas bíblicas de este tema y lo que quieran entonces ustedes ir aportando en este día. Los que quieran tomar el micrófono, quieran hablar. Están todos calladitos. Si quieren toman pantallazo o esto queda también en la memoria. Cuando envíen también el video, que lo suban a YouTube. Los que quieran hablar, fue muy complicado escuchar hoy. ¿Qué dicen Buenas cada uno de noches para todos. ustedes? Juan Steven, pues agradecerle Buenas noches. por su explicación, por sus conocimientos y por habernos compartido eh, este temario del día de hoy. Me parece muy interesante y pues no queda otra que desearles feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues le quiero dar las gracias por sus conocimientos y primeramente gracias a Dios y a la Santísima Virgen por la intercesión, por todo lo que nos ha regalado. Eh, no me he podido unir muchas veces, pues esta es la primera vez que me puedo unir con ustedes. Estoy hablando aquí desde Guateque por motivos de mi trabajo, pero pues he estado ahí unida de la mano de Dios, haciendo el Santo Rosario y fortaleciéndome leyendo el libro. Feliz noche y Dios los bendiga. Feliz noche, muchas gracias. Si no se pueden conectar directamente, entonces también está subido en el canal de YouTube del Infame. Y también se los va enviando Jenny por medio de los grupos de formación permanente. Pero Sí, señor, gracias. es más bueno así sincrónico, ¿sí? Buenas noches para todos. Noches. No, pues agradecer su enseñanza porque
nos da explicaciones que de pronto nosotros al leer el tema no alcanzamos a dimensionar. Entonces, es una alegría este complemento entre lo que leemos en el libro y la complementación que su merced nos hace en estos encuentros virtuales. Entonces es muy bonito y sobre todo mirar la misión de nosotros católicos, que tenemos que ir al encuentro del hermano, ir a transmitir la buena nueva, estar siempre dispuestos a la ayuda, a la colaboración, porque mire que ese es el ejemplo que María nos da. Ella sale, incluso dice presurosa, a colaborarle a Isabel. Entonces, es como lo que uno debe comprender para sí mismo, ¿no? Nuestra misión de servir al prójimo, de ir al encuentro del otro, de llevar siempre la buena nueva, y que Dios nuestro Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude en esta tarea de ayudar en la evangelización. Gracias. A usted, señorita Marta Vites. ¿Quién más? Muy buenas Que haya noches, dicho que- muy buenas noches. Yo quería compartir con ustedes en esta noche para afirmar y darle las gracias a Steven por la clase, que de verdad que es un comparativo muy hermoso que se hace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Me encanta cómo se hace esa comparación y tan actualizado el tema a lo que estamos viviendo en este momento. Debe haber